Esta es la cobertura perfecta para climas calurosos. Se mantiene firme y puedes incluso tocar la temperatura ambiente sin que se estropee. Se trata del ganache mágico, en este caso el oscuro, que además está rico, ¿no? Riquísimo. Soy Natacha Rico y quédate porque esta receta te va a encantar. Para realizarlo necesitaremos 250 gramos de chocolate semi amargo, que puede ser real o sucedáneo si hace mucho calor, y 100 gramos de crema tipo chantilly de origen vegetal. Es vital que sea de origen vegetal como esta que es de la marca Ledevit, que a diferencia de la crema de leche común, esta contiene grasas hidrogenadas y estabilizantes que hacen que el ganache sea radicalmente más resistente. No usaremos nata para montar o crema para batir tradicional porque no obtendríamos la misma estabilidad mágica. Vamos a colocar ambos ingredientes en un bol. Y la crema en este caso puede estar fría o a temperatura ambiente. Y lo vamos a llevar a baño María o a microondas a potencia baja. Retira el bol del calor cuando aún queden trocitos de chocolate, ya que el calor residual terminará de derretirlos, evitando que el ganache se queme o se corte. Y si ves que el ganache se corta, mezcla enérgicamente por unos 5 minutos aproximadamente hasta que emulsione y se vea así de fluido y brillante. Debe chorrear de la espátula y no deslizarse. Pero si no se emulsiona al mezclarlo por un rato, entonces agrega una cucharada de crema fría y con eso terminarás de recuperar el ganache. Teniendo el ganache recién hecho, vamos a aplicarlo sobre esta torta que es de 14 centímetros de diámetro. Y para cubrir la torta y decorar por arriba con la manga, vamos a necesitar hacer el doble de la receta. Y primero vamos a colocar una capa recoge migas. Fíjense que endurece rápido porque la torta está fría de heladera. Y esta proporción de 2,5 o 250 a 100 es para climas de más de 30 grados centígrados. Si en tu zona hace una temperatura menor de 27 grados centígrados, usa entonces 200 gramos de chocolate por cada 100 gramos de crema. Y si hace mucho frío, es decir, menos de 12 grados centígrados, entonces baja la proporción a 150 gramos de chocolate por cada 100 gramos de crema. Si ves que el ganache se endurece muy rápido mientras trabajas, usa un secador de pelo o pistola de calor para suavizarlo y así poder alisar muy bien. Para los bordes perfectos, puedes refrigerar la torta y luego pasa un cuchillo caliente por el borde superior. Lo mejor es que también puedes batirlo. Al llevarlo a la batidora se vuelve aireado y un poco más claro. Ideal para decoraciones con manga como la que estoy haciendo aquí arriba. Miren la cremosidad que tiene. Este ganache dura 3 meses en la heladera y hasta 5 días fuera de refrigeración a una temperatura ambiente de hasta 27 grados centígrados. Y por supuesto debes evitar los choques de temperatura. Y aquí pueden ver la prueba de resistencia. Lo toco y queda perfecto. Así que espero que les sea de mucha utilidad este video y si les gustó, no olviden que pueden apoyarme comentando, compartiendo y regalándome un like. Y si no te has suscrito al canal, no dudes en hacerlo para más recetas geniales. Y para los que me pidieron que dicte cursos, les dejo el link en la descripción del curso de la riquísima torta queso y piña que es ideal para emprender. Y ahora sí, me despido hasta la próxima. ¡Chao!